perdón, hop, full control, ¿ok? Entonces podemos perfectamente permitir, gracias al CSM, sobre todos los objetos, que una persona puede tocar un objeto, una persona puede solamente visualizar un objeto, pero en ningún caso modificarlo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, voy sobre un elemento que es una imagen, ¿ok? Tenemos la historia de imagen, en este caso solamente es una creación, pero también podemos definir sus propiedades y saber quién tiene las propiedades sobre esta imagen, si la puede recuperar, si la puede modificar, etcétera, etcétera. Es realmente muy, muy, muy potente. Otra cosa que podemos tener en general o por proyecto es la checking policy. ¿Ok? Entonces la checking policy nos puede, por ejemplo, podemos tener que no podemos reintegrar una información si hay una compilación de error, si hay compilación de warning, si debemos tener que un elemento para reintegrarlo debe ser asociado a una tarea o un incidente, que un comentario debe ser entrado, etcétera, etcétera, que debemos tener mínimo un test, un go del proyecto antes de reintegrar un elemento, que debemos tener, por ejemplo, acá, entonces, up, y que debemos tener mínimo por ejemplo, un 20% del código comentado. Si no es el caso, el desarrollo, el objeto, la tabla, cualquier cosa, no se va a poder reintegrar dentro del sistema. ¿Ok? Esos son unos puntos del SCM. Hay muchos más, pero lo descubrirán poco a poco en el futuro y verán realmente el interés. Es realmente muy, muy, muy potente. Sinceramente, pues trabajando a uno o a varios, a mí me ha salvado muchísimas veces la vida. Ok, entonces seguimos con esto. Voy a sacar ese elemento ya de mi SSM. Ok, exclusive. Eso quiere decir, perdón, hop, lo vuelvo a poner allá. Ok, cuando lo saco, yo puedo sacarlo exclusive, for test o multiple. Ok, multiple quiere decir que otras personas pueden sacar este elemento también para modificarlo en su momento. Pues normalmente es exclusive o for test. Si ya una persona lo sacó de manera exclusiva, pues la segunda persona lo puede sacar for test. Es realmente lo que les aconsejo. Ok. Ok, entonces para disponibilidad, vamos de nuevo sobre nuestro código de nuestra tabla y vamos a escribir lo siguiente. Alors, if queries buscar vehículos punto alquilado. Entonces, eso es un booleano, si se recuerdan bien. Entonces, de esta manera yo digo if esto es igual a true. Directamente, alors voy a tomar esta sintaxis. Hop. Alors, punto lib, ¿cómo lo llame este? Hop, se llama STC. Se llama STC. Estamos en inglés. Disponibilidad es igual a alquilado. ¿Ok? Else, alors, if queries punto en mantenimiento zen end, alors, igual, en este caso yo diría up en mantenimiento, que else disponible. Muy bien. Y para que sea más bonito, vamos a añadir un atributo
que nos va a cambiar el color en tiempo real. Entonces, hop, vamos a decir aquí, sobre esto, el atributo de color, dark red, acá, y en este caso vamos a decir que acá le ponemos igual un dark red y aquí le ponemos, si es disponible, un dark green. Que automáticamente esto va a pasar arriba del color que hemos puesto en el estilo. ¿Okay? Miramos un poquito qué pasa. Ok. No. Eso es un poquito grande, tal vez. O podemos... Hop. Vamos a tomar acá un poquito más de... Vamos a tomar un 141. Y aquí le vamos a bajar de 20 píxeles. 330. Ok. Y este lo vamos a... Ok. Tengo cosas... ¿eso qué es? Un momento. Yo creo que cuando hice un copiar-pegar un momento, yo dejé como cosas arriba. ¿Eso qué es? Como si tenía dos tablas. No. No. Voy a probar una cosa. Display, show the windows en 3D. Hop. No. Ok. Alors, a ver si es bastante grande. Este, que como hago, yo no sé por qué se me hace esto. ¿Esto qué es? No, esto es como si... Entonces, height y wide, vamos a decir 130. Ok. Aquí no tenemos noción de resize. No, todavía no. En mantenimiento. Claro que es una palabra que es grande. Entonces vamos a tener que parar un poquito esto. Aquí no tenemos noción de resize, como les dije. ¿Por qué? Porque yo podría perfectamente hacer un resize de mi elemento. Alors, 140, 171. Pero no sabemos lo que va a entrar dentro. Entonces, y si es demasiado grande todavía, vamos a... Ok, ya entra. Okay. Entonces ya no tenemos, como le dije, noción de resize porque podemos perfectamente construir en tiempo real algo. Alors aquí, si por ejemplo yo hago un cambio en la base de datos, con los pocos datos que tenemos, vamos a decir que el segundo vehículo no está alquilado y no está en mantenimiento. Entonces automáticamente acá va a entrar en verde como disponible, etcétera, etcétera. Ok, alors vamos a arreglar un poquito esta tabla, 5 minutos antes de seguir sobre unas cosas para que se parezca un poquito más a la interfaz que debemos tener sobre actualmente. Alors, hop, pardon. Alors, primero yo quisiera que vean description. Aquí en style,
Alors, eso es la representación que tengo actualmente. Voy a hacer más grande. Hop. Entonces, lo voy a hacer más grande posible. Yo quisiera que vean un poquito la cantidad de elementos que podemos trabajar sobre una tabla. Es bastante impresionante. Realmente se puede trabajar todo para que la tabla se ajuste realmente a los estilos que uno quiere. Entonces, vamos a hacer unos ajustes rápidos. No todo, pero unas cositas para que sea un poquito más bonito. Alors, trebuchet, eso vamos a poner, eso vamos a ponerlo en dark. Si esto lo dejamos así. Ok. Alors, el exterior transparente y le vamos a poner un color que debe ser lo mismo para respetar un poquito lo que hemos hecho. Entonces, acá yo creo un color. Ya. Ok, eso es para el exterior. Outside borders. Alors, para los cuadros de columnas, alors primero vamos a display l'icône de ordenación. ¿Ok? Aquí tenemos, podemos modificar, podemos poner, enfin, esto lo van a descubrir. El alto va a ser un 24 directamente. El background color igual vamos a utilizar, creo que este es un poquito más claro. Entonces, sí, claro. Hop. Van a ver como en algunos clics vamos a cambiar un poquito el look de esa cosita. Ok, esto, y aquí le voy a poner un aqua blue. Entonces, yo voy a utilizar una imagen. Le vamos a utilizar alors, ¿cuál es? Es la clave call title. Esta, ¿dónde está? Table call title. Ok. Alors, 5, 1, y vamos a ver los parámetros. 4, 4, 4, 4. Es perfecto. Ok. Y aquí el cuadro este es otro color. Otro color. Ok. Ok. No está terminado, pero ya está tomando un poquito. Yo guardo para no tener problemas. Alors, de nuevo, el trabajo más complejo es sobre, es el inicio, ¿ok? Una vez que hemos hecho un estilo, vamos a poder guardar ese estilo para otro, cualquier tipo de tabla. Aquí le voy a poner un blanco, ¿ok? Que se está viendo más bonito. Alors, no vamos a hacer todo, pero esto va a ser un blanco. El border lo vamos a hacer simple. Y acá vamos a utilizar este color. Ok. Bueno, no voy a seguir más sobre esta parte. Mejor les voy a entregar el modelo completo. Pero estamos viendo ya que en 5 minutos, si tal vez una última cosa que yo quiero hacer, un momento, déjame mirar, era la selección de línea sobre la selección, ya, acá. Ok, entonces selección de línea.
vamos a tener esto. El fondo lo vamos a tener mucho más claro. Este color voy a definir ya. Entonces, todos estos colores quedan en colores contextual. Y para terminar, un Aqua Blue Select.